Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate y le doy la bienvenida a José Monroy Sorribas, analista político. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Alberto, es un placer como siempre saludarte a ti y a tu auditorio. Vaya tema este que tenemos, Pepe Monroy, porque no hay pierde. Uno quiere disfrutar de una vida plena, con calidad, con servicios privados, con autos, con camionetas, con buenos sueldos. Pues es meterse a la política, porque al político mexicano le va muy bien, Pepe Monroy. Pues mira, tienes tanta razón que lamentablemente para ser basquetbolista, Alberto querido, pues por lo menos requieres medir 1.80. Para ser pianista, pues alcanzar la octava con los dedos. Pero para ser político y entender a la política de manera equivocada y al servicio público como el gran botín, no se necesita nada, ningún requisito. Con todo respeto lo voy a decir, puede ser una vaca, un burro o el más tonto de los amigos, pero peor, cuando se trata del familiarismo, del nepotismo, que además es ignominioso, insultante, agraviante al concepto de la república, bueno, pues entonces toma un valor agregado. Pero nuestra historia, como lo dijiste en el inicio del programa, querido Alberto, es la historia permanente de este abuso de colocar en el sector público a personas que tienen vínculos sanguíneos, por lo tanto complicidades, lealtades distintas, intereses diferentes, y usan el erario, que quiere decir tu dinero y el mío, el de muchos de nuestros televidentes que pagan sus impuestos, para esto que acabas de decir, para tener canonjías, sueldos de privilegio, prestaciones extraordinarias, como si fuéramos una monarquía o un imperio. Sí. Pero esto, además, dramáticamente no es nuevo, Alberto querido. Viene de un par de siglos para acá, de cuando empezamos a jugarle a la monarquía, al imperio, al nacional y al extranjero, a la república, y bueno, después se agudiza post-revolución. Entonces los líderes políticos les da por colocar de manera incesante, permanente, abusiva, insultante a todo el mundo, hijos, hermanos, compadres, amantes, de ida y vuelta, ellas a sus amantes hombres, ellos a sus amantes mujeres, y además lo hacen público. Llega un momento de una desfachatez y de un cinismo que dices, bueno, no sé dónde vaya a parar, pero no hay quien se salve. O sea, sí. Tú puedes tomar a Porfirio Díaz, o puedes tomar a Muñoz Ledo, o puedes tomar a los del Verde con los Velasco, o puedes tomar a Chon, o a Peña, o a Fox. No digas a López Obrador, por favor. O sea, vamos, lo que te quiero decir es que al final de cuentas pareciera ser como un mal endémico, como una maldición genética para los mexicanos, porque en otros lugares, pues oye, siempre se privilegia la capacidad, el talento, la habilidad, la expertise. Aquí se privilegia otros conceptos y otros valores, y por eso estamos como estamos, entre otras cosas, querido Alberto. Sí, porque en la actualidad, ¿qué tenemos? A Ricardo Monreal, fue senador, ahora es el encargado de la bancada de los diputados de Morena, su hermano gobernador de Zacatecas, su otro hermano presidente municipal de Fresnillo. Pues aquí hay de dos: o es una familia muy entregada al beneficio del país, al bien común, o la verdad es de que estar dentro de la política da muchos réditos, sobre todo pues para toda la familia, Pepe Monroy. Bueno, yo creo que lo segundo es, Alberto querido, este concepto de entender a la política como el refugio para desde ahí jalar y colocar a tus incondicionales, privilegiar por encima de la capacidad la aparente lealtad que significa el primo, el compadre, el cuñado, la amante, el novio, el hijo, el yerno, porque ahí está la evidencia. Y mira, no se salva nadie. Los Monreal es un caso específico, pero no se salva nadie. Ahí está Manlio, que puede ser muy respetable en otros lados, pero ahí está la hija, y ahí está Chon, y ahí está Peña, y el primo de Peña, y el cuñado de Peña, y el sobrino de la no sé qué cosa. Y Ávila Camacho, que lo estás poniendo en pantalla, ni lo digas. Sí. Maximino y todos ellos. Bueno,
¿Y dónde dejamos a Miguel Alemán, por favor, Alberto? O sea, ¿dónde dejamos a la dinastía Alemán que se construye? No olvidemos que Miguel Alemán no tenía para comer en la preparatoria, ¿eh? Don Miguel, el presidente mexicano. Y después construyó fortunas. ¿Por qué? Porque hizo ricos a todos sus amigos. No, y esto también lo vimos agudizado en los científicos con el porfiriato. Pero bueno, lo que te quiero decir, a manera de un pócar así abierto, salpicado, no hay quien se salve. Ahí están los chuchos que estás pasando en pantalla. Sí. Y cuando menos te das cuenta, están incrustados por uno o por otro lado. Entonces, de repente, hasta es ignominioso, ¿eh? Sí. Porque hay momentos en donde dices, bueno, si realmente, ignominioso me refiero a afrenta pública. Todo el Niño Verde es una franquicia que tienen. El Partido Verde Ecologista Mexicano, creado por los González Torres, se convirtió en el negocio de negocios. Sí. Y entonces el Niño Verde aparece como el gran santón de la política, porque el Partido Verde es el partido bisagra. Y el joven Manuel Velasco, lo mismo lo ves, queriendo evitar los golpes de sus compañeros senadores, que dándole donativos al presidente López para su campaña, que siendo el primer priista recalcitrante con Peña. O sea, es un verdadero desastre, Adolfo querido. Sí, es un desaseo absoluto, Pepe Monroy. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. El Partido Verde en el 2000 apoyando a Fox. En el 2012 apoyando a Peña Nieto. En el 2012, en el 2018 a Morena, López Obrador, vaya situación, y siguen ganando muchísimos recursos públicos. Volvemos en 2 minutos. Autónoma del Estado de México, y también está con nosotros Roberto Mendoza, analista político. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Voy contigo, Aldo. Si hablamos de casta, si hablamos de heredar los gobiernos y el poder, pues los del Mazo, ¿no? El abuelo, el papá, el nieto. Pues eso habla muy mal de nuestro sistema político y de nuestra democracia incipiente, ¿no, Aldo? Pues mira, Alberto, yo creo que tenemos que considerar varios puntos. El primero es el tema de quién controla las candidaturas, quién controla la asignación de cargos en México y en buena parte del mundo democrático, hay que decirlo, que los liderazgos partidistas generalmente tienen que ver con familias, tienen que ver con redes familiares, con redes de amigos, con redes de amistad que trascienden las generaciones. Así funcionan los partidos políticos, por más que se diga que se han modernizado. Así funciona la actividad política en general. Y hay 2 elementos aquí que tenemos que considerar. Uno es el tema de la confianza. En la medida en que un grupo llega al poder, su principal objetivo es preservarlo a costa de lo que sea, y una forma de conseguirlo es poniendo a alguien de los suyos, familiar o amigo, en el periodo sucesorio. El segundo elemento tiene que ver con el conocimiento. Decir que hacer política requiere ciertos elementos, cierta información y cierto apoyo para hacerlo. Y en ese sentido, la familia y los amigos es un capital fundamental en toda actividad política, vamos a decirlo, democrática y moderna. Pero digamos que esa es la justificación, Roberto Mendoza, pues así se hace y así hay que mantenerlo. Beto y queridos compañeros, muy buenas tardes al auditorio. Yo lo que quisiera decir es que en realidad es culpa del sistema, de nuestro sistema democrático y político mexicano. Nosotros tenemos unos partidos políticos que de entrada pues son unas empresas públicas, ¿no? Es decir, reciben dinero del Estado, y este dinero pues es prácticamente pues un regalo del Estado. No se tiene que justificar su gasto,
por ejemplo, veíamos en el PRD que tenían una tarjeta de crédito que tenía crédito ilimitado y pues se gasta y se gasta, y después pues se les hacen auditorías y se les pone una multa que por supuesto pues no les duele, no le duele a nadie, porque es dinero de todos, ¿no? Es decir, no tenemos un sistema partidista, claro, como en otras partes del mundo, en donde los militantes son los que ponen el dinero para estos partidos y entonces tienen la posibilidad de exigirle a sus dirigentes cómo van a votar, qué es lo que van a proponer, si ellos quieren que continúen o no. Y aquí en México no sucede así, tienen dinero pues gratis todo el tiempo, ¿no? Y por lo tanto, pues cuando quieren pues continuar con este sistema, pues qué mejor que poner a los amigos y a los familiares, pues no hay mejor oportunidad. ¿Cuál es la sanción a un partido político? Que le van a reducir sus ingresos, ¿no? Que paguen lo que se llevaron, Pepe Monroy. Los van a sancionar y entonces en el siguiente entrega de dinero les van a dar menos dinero. O sea, esto es una burla, José Monroy, al pueblo de México y a ese pueblo que creyó en ese mensaje de que estaban empoderados, de que no había gobierno rico en pueblo pobre, de que primero los pobres. Esos están engañados. Pero además, fíjate, de cualquier manera la corrupción es grave, pero es doblemente grave o triplemente grave cuando esto se da en el seno del gobierno, de la función pública y con los familiares. Mira, yo difiero de mi amigo Aldo, en el sentido de que, bueno, así funcionan los partidos y las democracias en el mundo. No necesariamente. Hay modelos que son verdaderamente ejemplares y que no tienen nada que ver ni con los compadres, ni con los hermanos, ni con los yernos, ni con las amantes. Pero acá, el ejemplo que dijiste de las dinastías del Mazo, de los Hank, por ejemplo, que además no solamente el servicio público, sino que trascienden y son dueños de bolsas de valores, de bancos. O sea, a ver, espérenme tantito, ¿de dónde salen esas descomunales fortunas? Pero los presidentes, que no son los únicos responsables, pero los presidentes han cometido errores como Salinas de Gortari con su hermano Raúl, que es una vergüenza internacional, robos despiadados, saqueos al erario público. Pero no se queda ahí, Alberto, esto trasciende. Claro. Los líderes sindicales, ¿no recordamos el Bester? Sí. A la hija, al yerno, al no sé qué, al novio, al otro novio, al abogado, o al líder de los petroleros. ¿A quién más te gusta? O sea, vamos, para donde volteamos, claro, hay esta contaminación que, repito, es ignominiosa. Es decir, confundir el familiarismo con la posibilidad de compartir una responsabilidad pública es otra cosa. Tú escogiste a un funcionario, no escogiste a su familia. Claro. Sí, esto es, como dices, infame, ¿no? Esto es verdaderamente aberrante, en contra del pueblo. Regresamos contigo, Aldo Muñoz, para que nos veamos y hagamos futurismo si el hijo del expresidente va a ocupar algún cargo público. Pues, controla Morena, pero lo veremos ya dentro de algún cargo de elección popular. Aldo, Pepe, Roberto, regresamos en 2 minutos. ¿Vemos que el hijo del expresidente no ocupe algún cargo de elección popular? ¿Son buenos para la política? Qué bueno que se preocupan por el pueblo, pero esa es la verdadera razón, Aldo, ¿cómo ves? Pues mira, va a depender mucho de cuál sea la conveniencia. Recordar, por ejemplo, que el presidente Kennedy, pues, tuvo un hermano que también quiso llegar a la presidencia, su padre senador, y todavía la familia Kennedy sigue siendo, digamos, relevante, pero gracias a diferentes circunstancias, su capital político fue mermado. Yo creo que la circunstancia es lo que va a determinar si Andrés Manuel López Beltrán puede ocupar un cargo público. Recordemos también la familia Clinton en Estados Unidos, que una circunstancia impidió que llegara a ganar la presidencia. O recordemos a la familia Frey en Chile, padre e hijo presidentes. Recordemos a los Kaczynski en Polonia, que un hermano presidente y el otro primer ministro, y ahorita el hermano vivo quiere ser. Es decir,
Siempre las familias son desplazadas por otras familias o por circunstancias complicadas. Yo creo que, en mi muy humilde opinión, creo que no le conviene tener un cargo público. A ellos, por la condición que tienen, más bien les convendría estar detrás de cámara, lejos de los reflectores, lejos de las miradas públicas que eventualmente pues son muy inquisitivas, como debe de ser. Y en ese sentido yo creo que la familia López Beltrán podrá llegar tan lejos como las circunstancias se lo permitan, si no es que otra familia u otro grupo en el poder los desplazan. Exacto. Roberto Mendoza, mal de muchos, ¿cómo ves? Pues mira, la verdad es que esta es una discusión que tiene pues siglos. Julio César puso a sus amigos generales, a que le ayudaran a compartir el poder en la antigua Roma, y así hemos visto pues que pones a gente de tu grupo político, a tus amigos, a tus familiares, porque pues no vas a poner a tus enemigos. Y ya lo hizo, por ejemplo, aquí en México Ernesto Zedillo con su procurador, y pues ya vimos también esa experiencia que no estuvo tan bien, que el mismo sistema y las mismas élites de los priistas pues no ayudaron al procurador. El poder tiene que ser, pues digamos, compacto en grupos para que ellos mismos puedan, como dijo Aldo, pues quedarse con el poder. Esa es la intención siempre, y vamos a ver también en Morena, lo ha dicho, por ejemplo, Fernández Noroña, que pues se van a quedar en el poder Morena durante muchos años. Pues esa es la intención, por supuesto, y van a tener esta otra élite de familias, como pues, hubo ese momento priista en donde hubo los del Mazo, los Salinas, los Zedillo, etcétera. Hubo el momento panista con personas familiares de Vicente Fox, de amigos del presidente Calderón, y ahora pues tenemos este momento de la élite morenista, sí, en donde pues obviamente se van a querer quedar en el poder todo el tiempo que puedan, ¿no? Detentar el poder a costa de lo que sea, incluso a costa de la democracia, porque esto no es una democracia, Pepe Monroy. El heredar el poder, el tratar de cuidarse las espaldas. O sea, el apotegma de Mario Vargas Llosa es perfecto. México es la dictadura perfecta. Esto lo decía cuando el PRI dominaba. Yo tengo mis reservas con mis dos amigos de la mesa, de manera muy respetuosa. A ver, entiendo perfectamente que son redes de poder, de intereses. Eso es lo que es un partido político. Buscas seres afines a una ideología, a un proyecto, a un liderazgo, y bueno, vas construyendo equipos que tengan lealtad, capacidad, talento, experiencia, que te protejan, que te blinden, que te cuiden. Y también entiendo esta necesidad de permanencia en el poder. Lo que pasa es que hay que diferenciar. En una república, en teoría, la idea es precisamente la remoción de los hombres de los cargos públicos, la permanencia de las instituciones, pero la remoción de los hombres. Justamente el partido que hoy gobierna, curiosamente, se cae en el poder por el exceso de los priistas de 70 años, de todo esto que estamos hablando. Nepotismo, familiarismo, amigos, corrupción, negocios, excesos, Pero ahora cuando el filósofo Fernández Noroña, imagínense ustedes, del Partido del Trabajo, presidiendo la mesa directiva del Senado, dice amenazante, es que ya llegamos a ver quién nos quita, bueno, pues entonces flaco favor nos hicieron de llevar con 36 millones de votos a Claudia Sheinbaum cuando termina el PRI y ahora viene Morena por no sé cuántos años más. Yo no creo que ese sea el destino fatal, el destino manifiesto. No creo que vaya por ahí, sin dejar de reconocer, Adolfo, que eventualmente está claro que hay que hacer redes de protección, pero a ver, ¿por qué no colocas mejor a los que saben, a los que no necesariamente tienen un vínculo sanguíneo, a los que no necesariamente son de tu corral, sino vamos, privilegiar el talento, la experiencia, la capacidad? Por eso pagamos precios tan altos. Claro. Porque de repente ves, con todo el respeto, a un asno dirigiendo la empresa petrolera más importante del país. Y ahora lo premian, ¿eh? Ahora dirige la empresa más importante
de vivienda. Aldo Muñoz, entonces, México tiene el gobierno que merece y entonces ya nos amolamos. Ese es el argumento. No, bueno, México tiene el gobierno que eligió y yo espero que así sigamos. Claro. Después hay que cuestionarlo, después hay que revisarlo, hay que exigirle. Y si eventualmente las relaciones familiares afectan el ejercicio de la política, afectan el buen manejo de las finanzas, el buen manejo de los recursos, hay que denunciarlo y hay que exigirlo. Pero en principio me parece que tenemos el gobierno que elegimos. Ahora hay que hacer valer que esa elección pues valga lo que esperamos, valga pues la expectativa que se generó. Y las redes familiares, esperemos, no sean un problema. Y si lo son, hay que denunciarlo y eventualmente pues hay que llamar la atención de ello. En el asunto de la hegemonía del PRI de 71 años, el PRI decía, a nosotros nos eligen, el pueblo, pero tenían todo el control. O sea, en la Realpolitik, Roberto Mendoza, tienen todo el control. Aquí lograron una sobrerepresentación porque fueron la mayoría. Han hecho y deshecho porque son la mayoría. O sea, ese es el camino, Pepe, Roberto. Pues mira, Beto, lo que pasa es que ya hemos vivido esta historia. Tuvimos al presidente López Portillo sin rival político y que tuvo, por supuesto, el control de las dos cámaras. Es decir, nosotros hemos vivido y hemos tenido estas experiencias varias veces y como muy bien dice Aldo, pues regresamos a votar por esto. Al menos 30 millones de mexicanos. Yo creo que tendremos que también tomar en cuenta que esta democracia que tenemos no es exactamente una democracia perfecta. Hubo 40 millones de mexicanos que no votaron en las pasadas elecciones porque no quisieron o porque no pudieron. Entonces yo creo que tenemos que repensar nuestra democracia, repensar el sistema político y partidista para que entonces sí podamos decir que tenemos una democracia real y que pues estamos representados todos los mexicanos. Yo creo que ese es el reto y por supuesto pues como dice el señor Monroy, pues no, esto no debe ser el destino manifiesto. Yo creo que hay posibilidades de cambiar y de hacer mejores las cosas. Tenemos que participar todos. Sí. Ese es el reto de los mexicanos, la participación total, ¿no? Pero cuando se tiene el control en la praxis, en lo que estamos viendo, esta película ya la vimos, Pepe Monroy, va a ser muy difícil que el voto popular y que la participación del pueblo. Sí, y mira, yo creo que, valdría la pena esta reflexión rápida. A ver, nadie le puede escatimar. Yo tengo diferencias ideológicas y de forma con López Obrador, en lo personal. Es decir, su modo de ver el Estado, el gobierno, choca con mi visión en algunos aspectos. Pero nadie le podría escatimar que es un pelado que tiene 20 y pico de años en la lucha para llegar a la presidencia, manteniendo un discurso que después se convirtió en demagogia, en mi opinión, y en un desastre. Pero nadie le puede quitar el mérito de ese liderazgo popular a López Obrador. Pero mi pregunta sería, ¿y el joven Andy qué méritos tiene? O sea, lo meten ahora para ser el secretario de organización, para que desde ahí haga política y eventualmente haya uno que otro acelerado, Adolfo, que dicen que ya es un presidenciable. Eso es lo que es insultante. Y no es porque sea el hijo de López. Es que la pregunta es, ¿qué méritos tiene? ¿Qué ha hecho? Mira, guardar las proporciones, lo voy a poner del otro lado. El hijo de Colosio. O sea, el hijo de Colosio tiene el mérito de haber sido el hijo pues, de un mártir de la democracia, de este magnicidio terrible. Pero él, antes de ser alcalde, ¿cuál mérito había? Por favor, vendía la marca, vendía el nombre, como vendía la del nombre del papá de Colosio, que tampoco tenía ningún mérito, ¿no? Sí. Es ahí donde está la parte desasiada. Pero nada más rápidamente, el mejor ejemplo es el Partido Verde, las dinastías Han, las dinastías del Mazo, las dinastías Salinas. Dices, me doy, ¿no? La gente votó por Morena o votó por el Verde, o el Verde se colgó de una victoria de Morena. ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué tenemos estas reglas? Esto es un
problema que quién sabe a dónde nos lleve y entonces el tiempo nos lo va a decir. Aldo Muñoz, Pepe Monroy, Roberto Mendoza, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muy interesante este debate en torno a estas castas de la política en México que parece que van para largo. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias.